Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hermanos de la clase Rosa de Sarón y visitantes y amigos que también cada domingo por medio del canal de YouTube como Pip Juárez nos encuentran ahí, o también en Facebook, y también ahí se ponen los videos de las predicaciones y de cada una de las clases por edades. Sean todos bienvenidos. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares en estas clases. Recuerden que ya estamos en cultos presenciales. Ya van a ser 2 cultos, en la mañana y en la tarde, y se pueden inscribir ahí por medio del teléfono de la iglesia con la hermana Alba Monroy. Y bueno, las clases de escuela dominical van a seguir todavía en este formato hasta nuevo aviso, y pues le rogamos al Señor que nos siga bendiciendo y ayudando a través de este medio para con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y bueno, estamos comenzando hoy en este domingo, este primer domingo de junio ya, hermanos, ya cerca del medio año. Se está pasando el tiempo rápido y pues vamos a comenzar revista y vamos a comenzar nuevos temas. Van a estar muy interesantes, hermanos. Van a estar muy fuertes, porque esta primera serie de temas que vamos a cubrir van a ser de autoanálisis, ¿sí? Van a ser de autoevaluación de nosotros como individuos y como iglesia principalmente. El tema principal se llama la iglesia que Dios desea. La iglesia que Dios desea, y el subtema para este domingo, este primer subtema, es caracterizada por el amor. Entonces, la iglesia que Dios desea, y el subtema es caracterizada por el amor. Van a estar basados en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Yo sé que como iglesia estamos ya familiarizados con el libro de Apocalipsis. El hermano pastor ha estado enseñando el libro de Apocalipsis y ya pasó por estos temas, y bueno, los vamos a llevar a cabo ahora bajo la revista como un análisis personal y como iglesia. Porque, bueno, se hace reseña de que la situación en la que estamos, hermanos y hermanas, a nivel mundial, la crisis que hemos pasado con la pandemia ya más de un año y todavía continúa, y aunque en algunos lugares ya ha estado la cosa más tranquila, la realidad es que en otros están viviendo una pesadilla, como nuestro hermano país de la India, una verdadera pesadilla. Yo puedo decir que sé las cosas de la India inclusive de segunda mano, porque conozco personas que son de allá y me han estado inclusive cada semana platicando cómo está la cosa, y aparte de lo que veo uno en los medios, y en fin. Pero ¿por qué todo esto? Bueno, de entrada, los temas no son casualidad, y aunque nuestra iglesia a lo mejor ya está acostumbrada a escuchar algo acerca del libro Apocalipsis, porque el pastor ha estado explicando todo esto, la realidad es que hay muchas iglesias que no están familiarizadas con el libro Apocalipsis. Hay unas que inclusive le rehuyen. Dar temas se les hace difícil, a algunos pastores inclusive se les hace difícil prepararse para enseñar acerca del libro Apocalipsis, y hay iglesias que de plano lo evitan. ¿Cómo sé esto? Por experiencia, hermanos. Yo sé que esto es una realidad. Me ha tocado compartir el libro de Apocalipsis versículo por versículo, y en cursos especiales a misiones y en algunas iglesias, y yo sé que se dan este tipo de situaciones, pero cuando se da el libro de Apocalipsis es de gran bendición. Pero ahora con este enfoque, cuando estudia uno la palabra de Dios, hermanos, y cuando lee uno bien detenidamente el Antiguo Testamento,
y el Nuevo Testamento también, como una unidad. La palabra de Dios, aunque son varios libros, es una unidad. Y tenemos que ser sinceros y reconocer que hay muchos ejemplos muy claros, muy claros, muy evidentes en la palabra de Dios, de que las cosas no pasan nada más por pasar. En la historia del pueblo de Israel esto es muy claro. Cuando el pueblo de Israel necesitaba ser disciplinado, dirigido, enseñado, corregido, Dios utilizó muchos medios para hacerlo, para cumplir el objetivo de volverlos a atraer hacia Él, de arrepentimiento, de cambio de dirección, de volverse al Señor. Ahora, no se trata de que uno diga, esto lo envió el Señor. La realidad es de que la evidencia apunta a que esta pandemia fue generada por error humano, ya sea a propósito o no a propósito, pero por error humano. Casi la mayoría de la evidencia apunta a eso. Los últimos informes e investigaciones apuntan a eso, pero no podemos decir, no, pues esto no lo envió Dios, esto lo causó el hombre, por lo tanto, pues no nos toca. Simplemente lo estamos sufriendo, pero no nos toca sentirnos aludidos a, no, eso no es válido, porque Dios puede enviar cosas a Él directamente o utilizar otras situaciones o circunstancias para, a fin de cuentas, cumplir sus propósitos, no a fuerzas con algo que Él envía directamente. Él puede utilizar muchas cosas, muchos recursos para cumplir su propósito. Y el autor nos lleva a esta invitación de autoanálisis. En pocas palabras, hermanos, esto pasó con un propósito y está todavía pasando y todavía no termina. Se han perdido muchas vidas. Casi se podría decir que la mayoría de nosotros mismos y de nuestros seres queridos o conocidos, compañeros de trabajo, familiares, han perdido un ser querido o varios. Esto es doloroso, es triste, se necesita mucho del consuelo del Señor para salir adelante con esto, mucha oración. Y hablando de oración, yo no acostumbro a orar en mi clase antes y después, procuro aprovechar todo el tiempo para el tema, pero obviamente pues se ora en preparación para la clase, se ora por ustedes y espero que ustedes también lo hagan por uno. Siempre preparándonos, porque esto es el video, ¿verdad? Pero usted antes siempre de entrar a la clase ore. Debemos de orar y durante el día varias veces. Acuérdense que la palabra de Dios nos exhorta a orar sin cesar. Y bueno, he escuchado algunos predicadores y expositores de la palabra de Dios, y estoy de acuerdo con ellos en esto, y el autor también se inclina a esto. No podemos regresar, aunque sea el deseo natural nuestro de querer regresar a que las cosas sean igual que antes. La realidad es de que no deberíamos de regresar a que sean las cosas igual que antes. ¿Por qué? Porque esto ha sucedido y está sucediendo por algo. Tenemos que investigar, tenemos que autoanalizarnos, autoevaluarnos, especialmente como iglesia y como miembros de la iglesia, de manera individual también. No podemos regresar a hacer lo mismo porque las cosas de alguna manera u otra no estaban bien delante del Señor, no estaban perfectas. Pues esto puede acarrear a lo mejor a alguien que se sienta ofendido, de que diga, pues, ¿qué quiso decir el hermano? Miren, no se trata de lo que quiso decir el hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Un evento de esta magnitud, hermanos, un evento de esta magnitud y con estas consecuencias no puede y no debe de ser ignorado. A la luz de la palabra de Dios, cosas muchísimo menores en escala, el Señor las utilizó para dirigir a su pueblo, para enseñar a su pueblo, para corregir a su pueblo. No podemos decir que esta situación a nivel mundial y que ha afectado a todos, gobiernos, comunidades, sociedades e iglesias.
No podemos ignorarlo. Tenemos que preguntarnos. Es forzosa la pregunta. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Entonces vamos a ver estos temas de las cartas a las iglesias que el Señor escogió en el libro de Apocalipsis, pero para evaluarlas desde el punto de vista de autoexamen, autoanálisis, autoevaluación de nosotros como iglesia y como individuos. Ese es el propósito de estos temas en la revista. Déjenme comentarles que la iglesia no ha estado bien, y no estoy hablando de la primera iglesia bautista, estoy hablando en términos generales como la iglesia, aunque las iglesias ya saben que realmente el concepto bíblico es que son congregaciones de creyentes congregados en forma local en un lugar, ¿verdad? Bautizados, creyentes bautizados en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que analizarnos. No podemos asumir. Vamos a aprender aún más todavía, porque vamos a ver esto desde el enfoque del autoanálisis que debemos de hacer. Por eso escogieron los temas para esta revista, porque posiblemente, y si Dios lo permite, ya se va a ir dando el regreso más y más cada vez de hermanos y hermanas a la iglesia. Todavía hay ciertas restricciones, pero el punto es, no debemos de regresar a lo mismo, hermanos. No debemos regresar a lo mismo. No estoy diciendo que vamos a cambiar de manera radical, porque pues muchas, vamos a decir, cosas que hacemos son bíblicas, pero el autoanálisis nos va a llevar a descubrir otras en las que necesitamos hacer cambios, inclusive tal vez hasta arrepentirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que pasó y sigue pasando es definitivamente para llamar la atención no solamente del mundo incrédulo, sino inclusive de las mismas iglesias, porque esto afectó a todos. Por lo tanto, es digno de ser observado, analizado y tomado en cuenta. Y bueno, pues dándonos a nuestra lectura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a empezar con el análisis de la iglesia a Éfeso. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 2, versículos del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estas cartas a las iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis se pueden entender un poquito mejor o a nivel un poco más profundo cuando también nos damos el tiempo de analizar el entorno histórico, cultural, religioso de cada una de las ciudades donde radicaban estas iglesias. Éfeso era, por decirlo así, la capital de la provincia de Asia, era la ciudad principal, era por donde entraban los gobernantes, era una ciudad libre, no había ahí ejército romano estacionado de manera permanente, era de mucho dinero, económicamente estaba muy bien la ciudad, y aparte de manera religiosa, pues tenían el orgullo enorme de ser de la ciudad guardiana del templo de Diana, ¿sí? La diosa Diana, la diosa de la cacería, de las señoritas, de la fertilidad, y conocida como Artemisa por los griegos y como Diana por los romanos, con un templo enorme, siendo inclusive una de las maravillas del mundo antiguo, más de 120 y tantas columnas de mármol,
y algunas de ellas talladas a mano, con un culto idolátrico, de prostitución idolátrica, religiosa, establecido. E inclusive el templo también fungía como banco de Asia. Entonces, conociendo estas circunstancias de la ciudad, y muy orgullosos también, y ahorita vamos a explicar por qué, pero también vivían mucho de la mercadería basada en este templo que tienen ahí, de la diosa que ellos guardaban. Eso está registrado muy bien en el libro de los Hechos. Otros datos que les dije, pues no están registrados, pero ya se los estoy dando. Y también muy orgullosos de la datilera de Artemisa. ¿Sí? Esa datilera, esa palmera de dátil muy famosa ahí, que inclusive estaba grabada en algunas monedas de Éfeso. Ellos muy orgullosos de ese árbol, de la datilera de Artemisa. Y bueno, pues esta es en la ciudad en la que se encuentra esta iglesia, a la que que el apóstol Juan, en la carta dirigida del Señor Jesucristo a esta iglesia, nos muestra. Y vamos a ir viendo también lo de las demás iglesias en su momento. Es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y como en comentario también rápido, quiero decirles que cada una de las iglesias, sus pros y sus contras, sus cosas buenas y las cosas malas, su situación espiritual, económica, su condición ante los ojos del Señor. Yo creo firmemente que fueron escogidas muy bien por el Señor, porque bien pueden representar todas las condiciones que pueden tener las diferentes iglesias en cada momento de la historia. Yo no creo que hay base bíblica para decir que representan las etapas de la iglesia a través de los siglos. No, yo no creo que sea así. Sería mucho otorgar crédito a la falsa iglesia popular y al protestantismo en sí, y no. La iglesia de Cristo siempre ha existido desde que Él la fundó y existiría todos los días. Y yo creo que fueron escogidas estas iglesias porque bien pueden representar las diferentes condiciones espirituales de las iglesias, inclusive al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahorita bien puede haber iglesias que están muy parecidas a la condición de Éfeso, a la condición de la iglesia en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No de que ahorita estemos en la etapa de la iglesia de Laodicea, aunque yo sé que muchos lo ven así, pero en lo personal no. Al que guste de manera personal platicarlo conmigo largo y tendido, con mucho gusto, y lo podemos ver con Biblia en mano, obviamente, con Biblia en mano y estudio profundo. Pero no nos peleamos por puntos de vista. Estos son, vamos a decirlo así, se podría decir que secundarios. Hay posiciones escatológicas diferentes, lo he mencionado varias veces. Pero bueno, ¿qué dice esto? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Habiendo analizado el capítulo 1, que no lo hemos hecho, pero me refiero, si usted vaya a analizar el capítulo 1, está la visión del Señor Jesucristo, y Juan la ve, y se ven muchos atributos de Cristo en gloria, y que Cristo los usa, algunos de ellos, conforme se va presentando a las iglesias para dirigirse a ellas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Se cree firmemente, por análisis bíblico, que se refiere al pastor, al mensajero principal de la iglesia, cuando dice al ángel, escribe al ángel. No a un ángel en sí, a un ser angélico, cuidador de la iglesia, que no dudamos que haya ángeles asignados por congregación, ¿va? Pero esta carta, estas escrituras iba a llegar por medios, vamos a decir, naturales a las manos ya de la iglesia, primeramente por medio de su pastor, de su anciano, de su predicador,
y de él compartiéndolo con la iglesia, el mensaje del Señor Jesucristo en el análisis de cada una de ellas. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿verdad? Que este es Cristo, y esto habla de que los ministros de Dios, los ministros de Jesucristo, los pastores, están en la mano de Dios. Dios los tiene a la mano, los está cuidando, los está protegiendo, los está animando, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Los candeleros, en explicación del capítulo 1, se sabe que son las iglesias. Cada candelero es una iglesia. Entonces el que tiene las estrellas en su mano derecha o en su diestra, el que tiene a los pastores en su mano derecha y que anda, ¿verdad?, en medio de las iglesias o de los candeleros, dice esto: yo conozco tus obras. Cristo conoce a todas y cada una de sus iglesias de manera perfecta. Y no solo esto, conoce a todos y cada uno de los miembros de cada iglesia de manera perfecta. Menciona las dos partes porque vamos a ver que el análisis incluye los dos. La carta va dirigida a las iglesias, pero ahorita vamos a ver que Cristo tiene interés personal en cada individuo, cada miembro que conforma parte de una iglesia. ¿Sí? El mensaje es personal a nuestra iglesia y a nosotros como parte de ella, hermanos. ¿Sí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Muy observador el Señor. Él sabía que estaban haciendo un arduo trabajo. Arduo significa al punto de llegar a la extenuación, estar extenuados. ¿Sí? Mucho esfuerzo puesto en las obras por parte de la iglesia de Éfeso. Y paciencia. Y que no puede soportar a los malos. Una iglesia sana, de sana doctrina, de sana práctica. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Como la actitud beriana. A ver, tú estás diciendo esto y esto y esto. Vamos a las escrituras para ver si esto que tú dices es así. Eso lo debemos de aplicar siempre, hermanos, constantemente. No podemos relajarnos en ese aspecto. Eso sería un gravísimo error. Gravísimo error. Como enseña aquí la palabra de Dios. Estos son de los halagos, de las cosas buenas que le hace el Señor. Decime, yo conozco esto de ti, en esto estás bien, ¿verdad? ¿Qué está bien? El analizar, el siempre procurar tener sana doctrina, sana práctica, y que los que ocupen el púlpito, no solamente me refiero al pastor, sino cuando se presta el púlpito, se invita, esto tienen que ser de sana doctrina. Porque si sube a alguien que no es de sana doctrina, va a contaminar a los oyentes, ya sean miembros de la iglesia o en ese momento si son invitados o nuevos, etcétera, ¿verdad? Y los has hallado mentirosos. Tienes suficiente conocimiento bíblico y de la sana doctrina como para detectar si son mentirosos o no. Y has sufrido y has tenido paciencia. Si se fijan, se repite lo del esfuerzo, lo del sufrimiento y lo de la paciencia. Cuando el Señor repite algo, es porque debemos de ponerle especial atención. Ya lo hemos visto en otras lecciones, que esto es una de las características, ¿verdad? Que cuando el Señor quiere que algo quede bien marcado, bien grabado en nuestro ser, lo repite. Usa el método de la repetición. Y has trabajado arduamente, bueno, como Rigo lo vuelve a repetir, por amor de mi nombre. Y pongamos aquí esta parte, ¿ah? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has estado al borde, ¿verdad? Has estado extenuado, pero no has desmayado. ¿Sí? Y esto es muy importante. Vamos analizando esto. Hasta ahorita esto está bien. El Señor está reconociéndole en su omnisapiencia, porque Él conoce todas las cosas. Le está diciendo a la iglesia, te conozco tan bien que puedo decir de ti esto, ¿verdad? Y todas y cada una de estas observaciones positivas que el Señor le deja a esta iglesia. Pero luego nos vamos, hermanos, a la siguiente porción,
Apocalipsis 2, del 4 al 6, y dice esto: pero tengo contra ti, o sea, todo esto que te acabo de decir está bien, te lo reconozco, me da mucho gusto, como decía Juan, ¿verdad? Que no le causaba el mayor gozo saber que sus hijos andaban en la verdad, ¿verdad? Entonces, Jesucristo se goza de que cuando las iglesias hacen las cosas bien, pero como tiene un conocimiento perfecto de nosotros como iglesia y como individuos, Él puede decir: mira, todo esto está bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces la gente se confunde con que, bueno, ¿cómo que el primer amor? Cuando ya se tiene tiempo en el Evangelio ya sabemos a qué se refiere, pero miren, cuando alguien dice: esta persona fue mi primer amor, ¿verdad? Estoy hablando de cosas terrenales, ahora sí estoy usando el método de las parábolas, usando algo terrenal para explicar algo espiritual. Y dicen que el primer amor no se olvida y que queda uno marcado, y que bueno, en términos espirituales, en nuestra relación para con Dios, Cristo es nuestro primer amor. Y en esa etapa de nuestra vida cristiana, espiritual, todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, normalmente nos lo impulsa el amor por el Señor. El amor por el Señor. El amor al Señor, el amor a la obra, el amor a las almas perdidas, el amor a nuestro prójimo, el amor que ponemos en todas y cada una de las actividades de los ministerios y servicios está caracterizado en esa etapa de luna de miel por nuestro amor al Señor, nuestro primer amor. Bueno, la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Y para aquellos que son observadores y a lo mejor piensen que hay una contradicción aquí mismo en esta pequeña porción de la Escritura, porque si se fijaron, ahorita leímos que dice así: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Aquí les dice que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y aquí les dice que ha dejado su primer amor. Alguien puede decir: pues aquí se está contradiciendo Cristo. No, Cristo no se está contradiciendo. La iglesia de Éfeso inició por ahí del segundo viaje de Pablo. Las visitas de Pablo fueron ahí temporales, y después se queda Priscila y Aquila. También ahí mismo trabaja un tiempo Apolos, y luego ya en su tercer viaje misionero Pablo le dedica más tiempo a la iglesia. ¿Sí? Estamos hablando ahí alrededor del año 60. Y el libro de Apocalipsis se escribe alrededor del año 90. Entonces, 90, 95. Entonces fácilmente ya han pasado 3 décadas desde que la iglesia fue fundada hasta este tiempo en que Cristo les manda la carta. Cristo, no recordemos que esta carta viene de Cristo. Y algunos comentaristas manejan históricamente hablando de que inclusive el propio apóstol Juan fue pastor de ahí, pero pues dejó de serlo porque después fue desterrado a la isla de Patmos a trabajos forzosos, que eso lo cubrimos en el capítulo 1 cuando se estudia Apocalipsis, y ahorita se los menciono así. Entonces tuvo grandes maestros, tuvo apóstoles como maestros. Por eso era muy de examinar, de procurar la sana doctrina, de ejercer la disciplina en la iglesia para mantenerla limpia, y de estar haciendo muchas obras y muchas actividades. Pero ojo, una iglesia puede estar llena de actividades, llenas de programas, llena de proyectos, llena de trabajo en misiones, llena de evangelismo, llena de discipulado, pero aún así, todo eso,
sin amor al Señor. Esa es la realidad que expresa esta carta. Esa es la verdad. Ahora, les iba a aclarar de lo que no es una contradicción. Precisamente, esto es una fotografía, un sumario de lo que el Señor está diciendo a esta iglesia. O sea, el Señor estaba abarcando aquí el análisis de la vida de esa iglesia. Y esa iglesia comenzó bien, comenzó con sana doctrina, siendo observadores de la sana doctrina, cuidando a los predicadores que no fueran falsos maestros. Y al inicio todo lo hacía por amor del Señor, que es lo que mencionan los versículos anteriores. Al inicio así era, pero ahorita que ya te estoy mandando la carta, décadas ya después te estoy diciendo algo. Has dejado tu primer amor. Te reconozco todo esto que te dije al principio, pero has dejado tu primer amor. Tu primer amor, el amor al propio Señor Jesucristo. Y ese amor usándolo en todo lo demás. Entonces, cuidado. Estar lleno de actividades, de programas, de campañas, no necesariamente es un indicativo de que la iglesia está bien y que está viva. No, no lo es. Lo dice aquí. Recuerda, por tanto, y aquí está la palabra clave, recuerda. O sea, antes lo hacías con amor, como te lo dije anteriormente, y ahora ya no. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, ¿qué fue lo que dejaste? Dejaste el primer amor. Recuérdate que antes lo hacías con el amor a mí, tu primer amor, y ya no. Y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y de manera más correcta, en contexto, se debe decir cómo hacías las primeras obras. ¿Cómo? En amor al Señor. Y en el amor al Señor va a venir el resto del amor, el amor hacia el prójimo, el amor hacia el cuerpo de Cristo, el amor hacia la obra, el amor a misiones, el amor esto, el amor de Cristo va a impregnar todo lo demás. Lo va a gobernar. Y haz las primeras obras. Pues si no, aquí viene una advertencia muy fuerte, ¿verdad? No solamente te estoy diciendo en qué estás fallando, sino que te voy a decir qué va a pasar si continúas fallando. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si el candelero es la iglesia y te dice que si no te arrepientes y no vuelves al primer amor, que va a quitar el candelero, pues significa literalmente que va a quitar la iglesia. Sí, hermanos y hermanas, y amigos, también lo digo para ustedes. Ahorita las iglesias de Asia, donde se congregaban, los lugares, los templos, las congregaciones desaparecieron. Y yo creo que a algunos de nosotros, tal vez varios, no lo sé, pero nos ha tocado escuchar esas tristes historias de iglesias que comenzaron muy bien, muy fuertes, con mucho amor al Señor, inclusive iglesias misioneras, preocupadas por sus miembros, preocupados por las almas perdidas de alrededor, del mismo entorno de la iglesia, ya sean de los familiares y parientes de los mismos miembros de la iglesia, sus vecinos, su ciudad, su comunidad. Y después de un tiempo, desaparece. Eso bíblicamente hablando es que el Señor quitó su candelero, el Señor quitó esa iglesia. Ahora, no nos confiemos, decir, entonces cuando una iglesia tiene muchos años significa que siempre ha estado bien. No, tampoco, no forzosamente. Aprendemos a través de las cartas de las iglesias en el Apocalipsis que el Señor habla de que
le da tiempo a las iglesias para arrepentirse y que cambien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dios le está dando tiempo a esta iglesia para que haga, para que vuelva a las primeras obras, de cómo se hacían las primeras obras, cómo, de lo que perdió el primer amor. Si no, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si continúas en esa actitud de no arrepentimiento, que en este caso, y es un tema muy interesante y no quiero desviarme con el tema del arrepentimiento, muchas veces decimos que siempre es arrepentimiento de pecados, no, de hecho es pocas veces, es más, de hecho no van a encontrar nunca la frase en la Biblia que diga el arrepentimiento de pecados o arrepentirse de los pecados. No que no exista el concepto, se puede fabricar el concepto, lo he explicado antes, pero no existe la frase en sí. ¿Sí? El arrepentirse siempre viene como una enseñanza de cambiar tu dirección, un giro de 180 grados. Ibas acá, ahora vas para acá. Si hacías esto, ahora vas a hacer esto. Aquí estás haciendo esto, arrepiéntete. Dejaste el primer amor, vuelve al primer amor. A ese arrepentimiento se refiere aquí. Ya estás sin el primer amor, vuélvete al primer amor. A ese arrepentimiento se refiere aquí específicamente la carta a Éfeso. Pero tienes esto. Fíjense, el Señor dijo ahorita un pero tengo contra ti esto. Y seguramente fue un golpe muy fuerte para el pastor y los miembros de la iglesia escuchar esto del Señor. Estaban bien emocionados de oír los primeros versículos. ¿verdad? Mira, el Señor nos reconoce esto y esto y esto. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Pero el Señor no nos deja tirados y deprimidos, hermanos. Nos da, como lo hizo con Juan, cuando lo vi se desplomó, va y lo toca y lo levanta, y ánimo, va. Aquí el Señor le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero mira, tienes cosas buenas, ánimo, nada más recuerda de que has caído y arrepiéntete. Y lo digo en serio, porque si no voy a quitar tu iglesia, la voy a desaparecer, voy a quitar tu candelero, vas a dejar de ser. ¿Estamos hablando de pérdida de la salvación? No, hermano, no estamos hablando de la pérdida de salvación. Estamos hablando exclusivamente de dejar existir como congregación local donde estaban. Se va a desintegrar, se va a deshacer esa iglesia y los miembros pues se van a ver forzados a tener que irse a congregar a otra iglesia o si el Señor decide llevárselos por enfermedad, muerte, etcétera, ¿verdad? Pero tienes algo, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso es algo bueno, dice el Señor. ¿Quiénes son los nicolaitas? Ha habido tanta discusión y controversia acerca de los nicolaitas. Algunos los ven como la etimología de la palabra, que es gente que se quería aprovechar de la iglesia para gobernarla a su manera, los conquistadores del pueblo. Otros diciendo que Nicolás el diácono se había corrompido y que formó prácticamente su propio movimiento y se introducía en las iglesias. No, eso no tiene base bíblica, no realmente ni base histórica tampoco, ni tradicional tampoco. El contexto se inclina más de que eran un grupo de personas con una corriente de pensamiento y enseñanza de ser más liberales, de que como así la ciudad estaba empapada en la prostitución cultista por el templo de Diana, de que pues mira, la cultura de nuestra ciudad es así y pues tienes que entrarle, ¿verdad? Como siempre el mundo queriendo arrastrar y quererlo hacer a uno de que mira, sí puedes ser cristiano, pero también no te olvides de cómo somos nosotros, ¿verdad? No te vas a ver mal, no te vas a ver comprometido, no va a hacer que pierdas tu trabajo, no va a hacer que pierdas posición, etcétera. Siempre el chantaje por parte del enemigo para hacernos doblegar ante las cosas del mundo. Pero ellos no lo permitían, aborrecían las obras de los nicolaitas. El contexto indica, de acuerdo aquí al análisis de Apocalipsis, que se refería a la liberalidad, al libertinaje. ¿Sí? Y bueno, eso lo tenían a su favor. Y ahora nos vamos a esta última parte, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerdan que les dije que el mensaje de las cartas, el de las cartas a las iglesias, es tanto a las iglesias que existieron en su tiempo real, en ese tiempo, alrededor del año 95 de nuestra era, después de Cristo, pero también fueron escogidas para que aplicara esa enseñanza a todas y cada una de las iglesias que han existido y que existen desde que el Señor Cristo fundó sus iglesias o su iglesia. O sea, en pocas palabras, a las iglesias que ahorita en la actualidad se asemejan a la condición de la iglesia de Éfeso, tienen que escuchar este mensaje y tomarlo como personal dirigido hacia ellos y cambiar, arrepentirse. Pero no solamente la iglesia, porque las iglesias de que están conformadas de miembros. Las iglesias, dice la palabra de Dios, que es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo está conformado por varios miembros. Y esos miembros somos nosotros, hermanos, de manera individual, formando un cuerpo ya colectivo como el cuerpo de Cristo. Somos individuos conformando un cuerpo. Y el Señor utiliza las dos cosas, se dirige a la iglesia, pero también a los individuos. Tan es así que esta frase se repite en cada una de las cartas a las iglesias, de manera singular. El singular es el que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. En pocas palabras, tenemos que poner atención, hermanos, no solamente al mensaje de la iglesia en Éfeso, sino al mensaje de la iglesia en Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué? Porque puedes encontrar un mensaje muy particular para ti como iglesia o para ti como individuo en las palabras del Espíritu Santo, quien inspira la palabra de Dios a las iglesias. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego siempre viene esta promesa. Las promesas varían en cada carta, pero siempre es la misma persona o las mismas personas. ¿A cuál? Al que venciere. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cristo siempre deja a las iglesias con una promesa de que, mira, échale ganas, haz esto, haz otro, haz estos cambios, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, deja aquello, deja acá, quítate este pecado, quítate a tal enseñanza, quítate tal herejía, purifícate, entrégate, conságrate. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. En el libro de Apocalipsis, sin entrar mucho a profundidad, se vuelven a restaurar muchas cosas que se perdieron al inicio cuando fue creado el mundo, cuando el hombre estuvo en la persona de Adán y Eva en el huerto de Edén. Ahí tenían acceso al árbol de la vida y ese acceso se perdió. ¿Qué daba el árbol de la vida? Vida. Cuando el hombre pecó, Dios dijo, bueno, hay que cerrar aquí, ¿va? Y hay que poner guardia, hay que poner un querubín con una espada, ¿va? Para que no haga que el hombre alargue su mano y tome el árbol de la vida y viva para siempre. Eso se perdió. Pero aquí se ve restaurado, prometido por el Señor al vencedor. ¿Quién es el vencedor? Es el verdadero creyente que persevera en el Señor. Eso lo enseña la palabra de Dios, el mismo Juan lo enseña. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Los vencedores son los verdaderos creyentes. Y un verdadero creyente persevera. Se sostiene hasta el final. No por sus fuerzas, sino en el Señor. Fiel al Señor. Firme en el Señor. Leal al Señor. Obediente al Señor. Sumiso al Señor. Humilde para con el Señor. Mira, los de Éfeso están muy orgullosos de su arbolito datilero, de su falsa diosa Diana. ¿Y eso qué les da? Nada, puro orgullo,
terrenal. Pero yo, al que venciere, le daré del árbol de la vida. ¿Ya ven por qué les menciono que era necesario también conocer las condiciones de la ciudad? El trasfondo de la ciudad nos da luz de por qué el Señor escoge ciertas presentaciones y atributos de Él y ciertas palabras para dirigirse a cada iglesia, porque Él conoce todo. Tu ser, tu iglesia, tu entorno, tu ciudad, tu familia, tu trabajo, todo lo conoce el Señor. Y Él siempre usa palabras claves para llegar a tu corazón. Ya deja ese orgullo que tienen los efesios de la datilera de la diosa Diana falsa, hombre. Al que venciere yo le daré el árbol de la vida. ¿Dónde está ese árbol de la vida? El cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? El autor dice que esto no es literal, que es algo alegórico, que es algo simbólico. Yo no estoy de acuerdo con el autor, definitivamente que no. No, les digo, no hay problema por estar en desacuerdo en esas cosas, pero lo bíblico es que esto es literal. Esto es una promesa literal, no es alegórica, no es espiritualizada. Se va a restaurar esto, se va a dar literalmente acceso al árbol de la vida. Y aunque digan, no, pero es que el paraíso, es que también acá, que esto, que el otro, que dónde está, no, pues que se sabe que va a ser en la Jerusalén celestial cuando desciende del cielo, va a estar, pues sí, eso no contradice nada. Cuando analizas bien Apocalipsis, lo escudriñas bien, pues esa ciudad ahorita está allá en el cielo y se va a desprender y va a bajar y va a descender al cielo nuevo y a la tierra nueva. Eso no es contradictorio. ¿Y la ciudad para quién es? Para los creyentes, porque de ahí somos ciudadanos celestiales, ciudadanos de la Jerusalén celestial. Y en nuestra ciudad celestial, ahí está el árbol de la vida creciendo al uno y al otro lado del río, ¿sí? De las aguas de la vida también, precisamente. Esta promesa es para el vencedor, y cada una de las promesas que vamos a ir viendo que están en las cartas de las iglesias en Apocalipsis, en pocas palabras, como es dirigido de manera personal este mensaje, al final que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en la siguiente carta vuelve a decir, el que tiene oído, oiga. O sea, en pocas palabras, hermanos, si usted es vencedor, si usted es fiel al Señor, si usted le sigue de manera fiel con toda su fe, usted va a ser vencedor y es vencedor, y usted va a recibir todas las promesas que están en las 7 cartas del Apocalipsis. Y son promesas preciosas que vamos a ir descubriendo conforme avancemos en el estudio, hermanos. Pero volvemos a lo mismo. Ya no veamos estas cartas como un texto más, como palabra de Dios, sí, pero como un mensaje general o como tipo predicación. No, hermanos, no. Pongámonos en contexto. ¿Cómo se sentiría usted de saber que el Señor le escribió una carta a usted? ¿Qué tan en serio tomaría usted una carta del Señor dirigida de manera personal a usted? Quiero pensar que todos y cada uno de nosotros, número uno, cuidaríamos esa carta como nuestra propia vida o más, y pondríamos mucho interés en conocer qué dice el Señor de nosotros. Y si es algo bueno, perfecto. Y si hay algo malo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo puedo agradarle? ¿Qué me está advirtiendo? ¿Qué me está prometiendo si cambio? Esto es así, hermanos. Por eso al final es el que tiene oído, ya se va a lo singular. Miren, la carta va para la iglesia, pero sabiendo el Señor que en una iglesia hay de todo, ya lo he explicado en otras clases, el trigo y la cizaña, los infiltrados, los hijos del diablo también están en las iglesias, siempre han estado, dice ahí la palabra de Dios, lo dicen las parábolas, siempre habrían de estar ahí hasta que el Señor venga y separe. El trigo y la cizaña siempre están creciendo juntos y el Señor los va a separar. Por eso el Señor también se ve forzado a dirigirse de manera individual. Hey, a mis verdaderos seguidores, a los verdaderos creyentes que están ahí, escuchen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al vencedor le daré esto y el otro.
analicémonos, hermanos, para que no regresemos a lo mismo, porque definitivamente todo esto pasa y está pasando por algo. Es tiempo de que como iglesia, nosotros individualmente y las demás iglesias se autoanalicen, se autoexaminen, tanto como iglesia como individuos, para ver si estamos bien en el Señor. Porque Cristo ya viene pronto, hermanos, más pronto de lo que usted se imagina. Créanmelo, hermanos. Tengo muchos años de analizar profecía y los acontecimientos mundiales. Falta muy poco para el regreso del Señor. No sabemos cuándo, pero falta muy poco. Dios me los bendiga y gracias por su atención, hermanos.